Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Caterina Rodríguez Vadillo y el de mi compañera Gabriela Ortiz Bernate. Y durante esta grabación les vamos a presentar los cuatro temas que se vieron durante el segundo corte de Administración de Empresas de Estadística Inferencial de cuarto semestre de la Universidad Uniminuto de Dios. Bueno, voy a comenzar presentando el primer punto y el primer tema que miramos. Gabriela, ¿me escucha? Sí, señora. Bueno, el primer tema que nosotros aprendimos durante este corte fue el teorema del límite central. Entonces voy a explicar uno de los ejercicios que nos correspondió por parte del docente. Dice, se ha encontrado que los ingresos de un centro comercial tienen un promedio de 12.4 millones de pesos por día con desviación estándar de 2.9. Para una muestra aleatoria de 40 clientes, encuentre la probabilidad de que el ingreso promedio A sea menor de 13 millones de pesos, B exceda los 12 millones de pesos, C esté entre 11.5 y 13.1 millones de pesos y D exceda los 12.6 millones de pesos. La fórmula del teorema de límites dentales es igual. El dato que se va a encontrar menos la mu o el promedio sobre la desviación dividido en la raíz cuadrada del número de datos que corresponde. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a sacar los datos. Primero nos dicen que la mu o el promedio es de 12.4. Lo pueden ubicar acá. Después nos piden que la desviación estándar. La desviación estándar es de 2.9. El número de personas, claramente dice son 40 clientes. Entonces son 40 clientes acá. Y la primera que nos piden en el numeral A son 13 millones, pero que sea menor de 13 millones. Entonces, acá están los 13 millones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar al dato que vamos a buscar, restarle el promedio o la mu. Entonces, es 13 menos 12.4. Esto es igual a 0.6. ¿Listo? La ecuación que se realiza en la parte inferior es la desviación dividido en la raíz cuadrada del número de datos. La desviación es de 2.9 dividido en la raíz cuadrada de 40. Aquí observamos que la respuesta es 0,4585. Después de eso dicen que estos dos datos se dividen y nos da el valor en Z para buscar en la tabla. La Z nos da un resultado de 1.30, que es el número que se va a buscar en la tabla. ¿Listo? Pero si fuéramos a buscar en la tabla, como el que le sigue al 0 es un 8, se buscaría 1.31. En este caso, Excel tiene una fórmula que la estamos viendo acá, que es igual a la distribución normal estándar del número, que es eso, verdadero y cierto. Entonces, cuando nosotros hacemos esta ecuación, nos da 90.47%. Entonces, la pregunta es, que sea menor de 13 millones de pesos, entonces va a ser del 90.47% la respuesta. ¿Listo? El segundo parágrafo dice B, que exceda los 12 millones de pesos. Vamos a seguir manejando los mismos datos. El único que se alterará es este. X en el inciso A decía 13 y en el inciso B va a ser 12. El promedio sigue siendo igual, pero pues ya observamos que acá la respuesta es negativa, porque si a 12 le quitamos 12.4, pues quedan 4 faltando. Entonces, menos 0.4, la parte inferior no se altera y vuelve y juega. Acá se busca, este es el resultado que se da de buscar en la tabla, pero vuelvo y repito, como acá hay un 2, se mantiene un 7. Si este fuera un 5, se subiría a un 8. ¿Listo?
La respuesta en la tabla es del 19.15, pero como acá nos dice que exceda, que sobrepase, entonces es a la parte derecha, lo que se debe hacer es que a uno, que es el 100%, se le resta el 19.5 y da 80.85%. Entonces, ¿qué probabilidades hay que excedan los 12 millones de pesos? Hay una probabilidad del 80.85%. Seguimos. En el inciso C dice que esté entre 11.5 y 13.1 millones de pesos. Como pueden ver, aquí se siguen manejando los mismos datos, pero el número que se va a buscar, el dato que se va a buscar, aquí es 11.5, aquí está, y aquí el 13.1, 13.1. Entonces, hacemos lo mismo que expliqué anteriormente en los otros dos puntos, se hace igual. La respuesta acá en 11.5 es de 2.48 y en la de 13.1 es de 93.66. En este punto específico nos dicen que esté entre 11.5 y 13.1 millones de pesos. Entonces lo que hacemos aquí, la ecuación dice a 93.66 se le va a restar 2.48 dando un resultado del 91.17. Entonces, el promedio, digo, la probabilidad que esté entre 11.5 y 13.1 millones de pesos es de 91.17% del 100%. Y por último está la D, que dice que exceda los 12.6 millones de pesos. Se manejará la misma ecuación, como la pueden ver acá, y vuelve, el único número que se alterará es el que se ha de buscar, 12.6. A 12.6 se le resta 12.4, queda 0,2. La parte inferior sigue siendo igual. Recuerden la fórmula que dice número de buscar menos el promedio sobre la desviación estándar dividido en la raíz cuadrada del número de datos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos da, vuelve y se dice que exceda los 12.6 millones, o sea, que esté más allá de los, no nos dice que llegue hasta 12.6, sino que sea que va del 12.6 en adelante. Entonces, hablamos que hasta el 12.6 millones es del 66.86%, pero como dice que sobrepase, que exceda, entonces volvemos a 1, que es el 100%, le restamos 66.86 y da 33.14%. Entonces, la probabilidad que exceda los 12.6 millones de pesos es de 33,14%. Este es el primer punto. Sigue mi compañera Gabriela, que va a presentar su, sus ejercicios. Una palabra rara. Hola, un cordial saludo para todos. Como mi compañera Angie anteriormente dijo, mi nombre es Gabriela Ortiz Bernate y yo voy a explicar el segundo tema referente al teorema del límite central. Entonces voy a iniciar a presentar mi pantalla. ¿Me confirmas, Angie, por favor, cuando la veas? Ya, Gabriela, ya se ve. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos dice, un curso de estadística tiene 40 estudiantes. Con base en los años de experiencia, el profesor sabe que el tiempo necesario para calificar un primer examen seleccionado al azar es una variable aleatoria con media de 6 minutos y desviación estándar de 6 minutos. El primer punto de la nos dice, si los tiempos para calificar son independientes y el profesor comienza a las 12:50 p.m., haciéndolo en forma continua, ¿cuál es la probabilidad de que termine de calificar antes del inicio de las noticias de las 7 de la noche? Entonces, por lo primero que tenemos que partir es con que los datos que nos dan como la media y la desviación están en minutos y el tiempo que nos dan en el punto A está en horas. Esto quiere decir que el tiempo que nos dan toca pasarlo a minutos. Entonces, de 2:50 a 7 de la noche hay 250 minutos. Como hay 250 minutos, ya que son 4 horas y 10 minutos, 4 por 6, 24, más 10 minutos que son 25, por eso da 250. Entonces,
La M sería la media, la S es la desviación estándar, la N es el número de personas y la X es el promedio que se gasta entre las 12:50 hasta las 7 con cada estudiante. ¿Cómo sacamos esta X? Entonces, cogemos los 250 dividido con los números de estudiantes, que son 40. ¿Listo? Entonces, la fórmula nos dice que tenemos que buscar el dato a buscar menos el promedio. ¿Listo? Entonces, acá pues tenemos la fórmula sobre la, perdón, sobre la desviación estándar dividido en la raíz del número de personas. ¿Listo? Entonces ahí nos daría el resultado. Entonces ahorita cogemos el 0.25 y el 0.94 y hacemos una división. Y esto nos daría el 0.26%. Como el número, como también nos explicaba la compañera anteriormente, el número que sigue es 3, entonces en la tabla se busca 0.26. Si fuera mayor a 5, entonces ya se buscaría 0.27. Como el docente nos enseñó también una fórmula, pues nos haría optimizar muchísimo más el tiempo. Entonces escribimos igual a distribución normal estándar, abrimos paréntesis del número que nos dio de la división, punto y coma verdadero y cerramos. Entonces esto nos da un 60,39%. Entonces la probabilidad de que termine de calificar antes del inicio de las noticias es del 60,39%. El segundo punto nos dice, si la sesión deportiva empieza a las 7:10, ¿cuál es la probabilidad de que se pierda parte de esta sección si espera hasta terminar para encender el televisor? Entonces, si nos acordamos que en el primer punto planteábamos que eran 250 minutos, en este caso, en esta fórmula, tendríamos que agregarle 10 minutos más. Porque se altera que debido que no es hasta las 7, sino a las 7:10. Entonces nos dan un rango de 6 minutos con 50 segundos. Entonces, realmente lo único que cambiaría acá es X, que entonces ya no sería 6.25, sino 6.5. Entonces ya los ejercicios serían exactamente igual, solo pues que cambiaría esto. Entonces ya acá la probabilidad sería el 70,09%. Ya seguiríamos con el siguiente punto, ya lo explicaría mi compañera Angie. Bueno, el siguiente tema que vamos a tocar es la de la probabilidad de una distribución muestral de proporciones. Bueno, entonces ya les voy a compartir eh, la información. Un momento, una ventana. Gabriela, ¿puedes ver? Sí, señora, ya se puede ver tu pantalla. Como les dije, es un tema de distribución de proporciones, entonces la planteación de la ecuación es z es igual a la proporción que vamos a buscar frente a la proporción que nosotros tenemos sobre la raíz cuadrada de la proporción por el 1 menos la proporción sobre el número de datos. ¿Listo? Ahí bien dice proporciones muestral, proporción poblacional. Esta proporción, la Q, se da por el 1, que es el 100% menos la proporción poblacional, y el AN es el tamaño de la muestra. El ejercicio dice así. Si un medicamento es efectivo en un 80%, esto es la proporción poblacional es esta, el 80%. Para tratar cierta enfermedad y una muestra aleatoria, el número de datos es el
500 pacientes lo recibe, encuentre las probabilidades siguientes tomando en cuenta que la proporción muestral representa el porcentaje de tratamientos en los que hay efectividad. ¿Listo? Entonces, acá todos ya tenemos todos estos cuadritos ya tienen las fórmulas, pero pues quiero explicarles de dónde salen los datos. La primera es la proporción poblacional, que les dije que es 80, pero cuando se pasa y se va a manejar con esta ecuación, todo se maneja en decimales. Entonces, 80% en decimales es igual a 0,8%. ¿Listo? La segunda es la proporción muestral, que dice que es en el inciso A, es del 81%, pero vuelvo y les digo, en decimales es el 0,81. Nos dice que el número de datos son 500 pacientes y bueno, la Q se da de 1 menos, que es igual al 2%, ¿listo? Al 20%, perdón. Entonces dice que lo primero que tenemos que buscar es que a la proporción muestral le restemos la proporción poblacional. Entonces, 0,81 menos 0,8 es igual a 0,01 sobre la raíz cuadrada de 0,8 por 0,2 sobre 500, que son la cantidad de pacientes. ¿Listo? Ese es el resultado. Seguimos con esto. Lo que se tiene que hacer después de hallar esas dos partes, tanto la arriba, la superior como la inferior, estos datos se dividen y da 0,55. Este dato es el que vamos a buscar en la tabla, ¿sí? Este dato es el que se va a buscar en la tabla y 0,55, que en la tabla se buscaría 0,56, es igual a 71,19. ¿Cómo se busca en la tabla? Pues no sé si sepan, pero ahorita a lo último del video les voy a enseñar cómo se buscan algunos datos en la tabla. Esta parte es el resultado en la tabla de esto, que es del 71,19, pero acá nos dice que sea mayor al 0,81, ¿sí? Que sea mayor al 0,81. Entonces, para que sea mayor, entonces se vuelve a aplicar como en el teorema del límite central, 1 menos 71,19 es igual al 28,81. Entonces, en la primera dice el porcentaje de tratamientos en los que hay efectividad en el inciso 1 que sean mayores del 81, de 0,80, del 81% es igual al 28,81%, que sean mayores. En el inciso 2 nos dicen que estén entre el 70 y el 81%. Como ya tenemos la respuesta del primero, que es 0,81, solo nos corresponde hallar la del 70. Entonces, acá se van a manejar los mismos datos, 0,8, 0,8. El segundo dice la población a buscar. Como les vuelvo y les repito, ya teníamos el 0,81. Se va a buscar el 0,70, que es igual al 70%. El número son 500 de la población muestral. Y vuelvo y les repito, Q sale de 1 menos, 1 es el 100% menos la proporción poblacional, que es 0,8, que termina siendo 0,2. Todo vuelve a ser igual, la fórmula no se va a alterar, lo que se altera son los resultados en la parte superior e inferior. Entonces da 0,7 menos 0,8 da una respuesta negativa, siendo que 0,7 es menor a 0,8. En la parte inferior vuelve a ser raíz cuadrada. Mire acá, les puedo mostrar, acá dice raíz cuadrada, raíz de 0,8 por 0,2 sobre 500 pacientes. Y viene dando este resultado. Esto se divide por esto y nos da menos 5,59. Esto quiere decir
que sobrepasa al 100 que eso es igual al 0,000%. Como nos están diciendo que esté entre el 70 y el 0,81, aunque sabemos que todo lo que se resta por cero va a cero, pero pues si llegara a ser que este sería 75 o fuera otro dato y acá la respuesta fuera 0,20 o 20%, de todos modos se deja en el Excel ya especificado. Entonces, a 71,19, que es la respuesta de 0,81, se le resta 0,0 a 0 es igual a 71,19. Entonces, la probabilidad, el porcentaje que hay que los tratamientos se encuentren entre el 70 y el 0,81 es del 71,19%. En el punto C dice que no sea mayor al 0,84%, al 0,84, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. El primer punto es 0,8, que ya la sabemos que es el 80%. Nos están preguntando 0,84. El número son 500 personas y esto vuelve y juega. Q sale de 1 menos la proporción poblacional. ¿Listo? Ya les expliqué, se sigue manejando la misma fórmula, pero en este caso nos dicen que no sea mayor. Entonces simplemente el dato que nos da, nos refiere, se busca en la tabla y el resultado es igual a 98,73%. ¿Listo? Entonces aquí ya están viendo los porcentajes. Del inciso A es 28,81%, del inciso B es de 71,19% y del inciso C es del 98,73%. Entonces, aquí decía que el porcentaje que representa de tratamientos en los que hay efectividad, pues en cada caso es muy variable. ¿Listo? Entonces, el medicamento en los diferentes casos fue muy variable. En algunos mostró más efectividad y en otros no. Entonces, sigue el segundo ejercicio del mismo tema que lo va a explicar mi compañera Gabriela. Muchas gracias, compañera. Entonces, ya voy a presentar. Me confirma, porfas, cuando veas. Sí, ya se está viendo. Bueno, gracias. Bueno, el segundo punto nos dice, una empresa ha recibido 120 solicitudes de trabajo por parte de estudiantes que acaban de terminar su carrera de administración de empresas. Considerando estas solicitudes como una muestra aleatoria de todos los licenciados, ¿cuál es la probabilidad de que entre un 35% y un 45% de las solicitudes correspondan a mujeres? Sí se sabe que el 40% de las administradores de empresa recién graduados lo son. Entonces, partimos donde nos dice que el 40% de los 100 son mujeres. La fórmula nos dice que Z es igual a la probabilidad que se busca menos la probabilidad que nos dan sobre la raíz, sí, sobre la raíz de la probabilidad que tenemos por Q, que Q se halla, como ya nos había dicho mi compañera, 1 menos la probabilidad que buscamos, que pues 1 realmente es como si fuera 100. ¿Listo? Entonces, la P, 0,4, que es de las 40 personas. Entonces, por decimales y eso, entonces 0,4, 0,4 ponemos. La otra P es el 35%, que es la primera que nos dicen, que va a estar entre el 35 y el 40%. La N es el número de solicitudes y Q, pues es 0,6, que es 1 menos el 40%, es decir, 0,4. ¿Listo? Entonces, hacemos P menos P, que nos daría 0,5. La parte de abajo, que sería la raíz de la
de la proporción poblacional por Q sobre el tamaño de la muestra. Entonces, realmente, pues acá están las fórmulas. Como ya hemos mostrado, sería solo cambiar pues los números. Pues ya como tal es el resultado que nos daría en la tabla. Como el profesor nos enseñó, podemos optimizar muchísimo más el tiempo con estas fórmulas de Excel, pues basándolas. Entonces ya sería igual la distribución con el número que nos da de las dos divisiones. Entonces nos daría esto. Como el ejercicio nos dice que la probabilidad entre el 35 y el 45, por eso se ven las dos opciones, el A y el B. Entonces acá lo único que cambiamos es que acá está 0,35 y acá está 0,45, que quiere decir que acá estamos manejando el 35% y el 45%. Entonces, para la respuesta total, para decir que hay de un porcentaje al otro, entonces cogemos el 86,82% menos el 13,18%. Y eso como tal nos diría que la probabilidad es del, ay, perdón, es que se me trabó el computador, del 73,64%. Ya seguiríamos con los ejercicios de diferencia entre dos muestras, que ya el primer ejercicio lo explicará mi compañera Ancha. Bueno, ya les comparto la próxima presentación frente al tema. ¿Listo? ¿Me estás viendo, Gaby? Ya se está cargando. Espérame, ya te confirmo. Listo, ya se está viendo. Listo. En esta, la diferencia entre dos muestras es que las dos muestras se manejan dos poblaciones, digamos, Girardot, Ricaute, y de esas poblaciones se sacan una muestra, o sea, unos datos no de toda la población, sino de de unas pequeñas personas. Si son 100 personas, se sacarían de 20, o sea, 20 y 20, ¿listo? O puede ser 20 y 30, 20 y 40, o sea, no tiene que ser la misma cantidad de personas o de datos en este caso. ¿Listo? La ecuación dice que z es igual a la desviación de la muestra uno menos la desviación, perdón, la, la media, el promedio de la muestra uno menos el promedio de la muestra 2, cierra paréntesis, menos la mu. La mu es también es la media, pero de la población, ¿sí? Ya iríamos de Girardot o de Ricaute. Entonces, de la primera muestra, de la primera población, menos la media de la segunda población sobre la desviación estándar de las poblaciones elevadas al cuadrado, ahí las ven, sobre cada una, la población, el número de datos, o acá sería de personas, en la uno más la desviación de la segunda población elevada al cuadrado sobre el número de datos de la segunda muestra. Bueno, entonces vamos a comenzar a responder. La M y M son la mu, que le digo que es esta partecita. Este es el número de datos de las muestras. Esta es la desviación estándar de las poblaciones y estas serían el promedio de las muestras. ¿Listo? Entonces dice, la distribución de pesos de los animales de cierto pueblo asiático tienen un peso medio de 72 kilogramos, la primera. Y una desviación estándar de 10 kilogramos. Por eso están enumerados S1, S2, de 10 kilogramos. Y estamos viendo que lo están presentando en kilogramos los dos datos. Sí. Mientras que en la distribución de pesos de los animales de cierto pueblo africano tiene un peso medio de 28 kilogramos, con una desviación estándar de 5 kilogramos. Dice, si las medidas muestrales se pueden medir con cualquier grado de precisión,
Encuentre la probabilidad de que la media muestral para una muestra aleatoria de pesos de 64 animales, 64 estando la primera, del pueblo asiático exceda, o sea, superior a la media muestral para una muestra aleatoria de alturas de 100 animales. 100 animales. Del pueblo africano sea máximo del 42.2 kilogramos. Kilogramos. Entonces, 42.2 iría acá. 44.2, perdón. 44.2. Porque todo está en kilogramos. Entonces, lo primero que yo hago cuando es por Excel es que como esas desviaciones me las piden al cuadrado, yo hago la esta y es igual a potencia es al cuadrado o al cubo, pero pues en este caso la potencia es al cuadrado, de 10 es igual a 100. La fórmula es igual potencia, abre, se selecciona el dato, punto 2, si fuera el cubo sería el 3, si fuera elevado a 4 sería 4, al 5 y así sucesivamente, pero acá simplemente es elevado al cuadrado. Acá lo pongo al cuadrado, la otra desviación la pongo al cuadrado y listo. Ya tengo para la selección. La primera me dice que tengo que restarle a la media de la primera población menos la media de la primera muestra menos la media de la segunda muestra menos a la mu de la primera muestra menos de la primera población menos a la mu de la segunda población. Entonces acá está la fórmula y esto nos da 0,2. En datos es 44,2, cierra paréntesis, menos 72 menos 28. Y esto da un total de 0,2. ¿Listo? En la parte inferior dice raíz cuadrada de la desviación estándar de la primera al cuadrado, que es 100, sobre el número de datos de la muestra, que es 64, más la desviación de la segunda población, que es 5 al cuadrado, es 25, sobre el número de datos de la segunda muestra, que es 100. ¿Listo? Para un total para un resultado de 1.34 sucesivamente. Esto se divide por esto, miren, por esto, y nos da esto. Lo de arriba, lo que hicimos en la parte de arriba, se dividió por lo que se hizo en la parte inferior y nos da 0,14. 0,14, vuelvo y les digo, como en la tabla solo hay, se puede buscar hasta 0, hasta nomás dos decimales, entonces como este es un 8, sobrepasa después del 5, este sería 0,15. Aquí tengo la tabla, les voy a mostrar 0,15. Entonces, 0,15 es igual a 55,96. 55,96, perdón. Y acá, como esto es más exacto el Excel, nos da 55,90. Entonces, la probabilidad, la probabilidad de que la media muestral para la muestra aleatoria de los animales del primer pueblo asiático entre la probabilidad de que los otros animales del segundo pueblo asiático tengan una diferencia máxima de 44.2 kilogramos, es de 55.90%. ¿Listo? Entonces, ese es el primer tema, el primer ejercicio, ya mi compañera explica el segundo. Gracias, compañera. Ya les presento el segundo ejercicio. Bueno, creo que ya ven, ¿sí?
Angie, ¿me confirma si ya ven, por favor? Sí, sí se está viendo. Ah, vale, gracias. Bueno, el segundo punto nos dice, las baterías del fabricante A tienen una duración media de 6.5 años y una desviación estándar de 0.9 años. Mientras que la de los fabricantes del B tienen una duración de 6.0 años y una desviación estándar de 0.8 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria con 36 baterías del fabricante A tengan una duración media que sea menos de un año que la duración media de una muestra de 49 baterías del fabricante B? Bueno, entonces nos dice que Z, bueno, voy a explicarles primero qué significa cada uno. Entonces, la primera M, que sería mi 1, que es la primera media, 6.5 años. La segunda, que sería de los 6 años. La N, que sería la muestra, que serían las 36, y la N2, que sería la segunda muestra, que serían las 49. La S, que sería la desviación de la primera, 0.9 años, y la segunda S, que sería la segunda desviación de 0.8 años. Acá pues claramente nos dan solo, nos hablan de una, por eso sería X1. Entonces, la primera parte nos dice que X1 menos X2, que estas son las medias de la muestra, pero como solo nos dieron 1, entonces pues sería 1 menos la mi1 menos la media 2, que son las medias de la población. ¿Listo? Entonces ahí le damos Enter. La parte de abajo nos dice que sería la raíz de la desviación de la primera sobre el número 1 más la segunda desviación igual sobre el número que pues al igual es 1. Pero en esa parte nos dice también que es al cuadrado, entonces por medio de las fórmulas y para optimizar escribimos igual a potencia, seleccionamos, pues ahí ya le damos enter y en esta pues nos da el 0.81%. Ay, perdón. Listo. Y sacamos obviamente también la de la segunda, igual a potencia, abrimos paréntesis, lo seleccionamos y pues coma del 2. Listo. Entonces, ya luego de los dos resultados los dividimos para que nos dé el 2,65%. Entonces, pues esto lo deberíamos buscar en la tabla, pero como ya lo hemos mencionado antes, para optimizar tiempo y pues gracias al Excel lo podemos hacer mediante la fórmula. Entonces escribimos igual a distribución normal estándar, abrimos paréntesis sobre el número que nos había dado que tendríamos que buscar en la tabla, y lo que nos dio la división, punto y coma verdadero, cerramos y ahí nos da. Entonces nos dice que la probabilidad de que la muestra aleatoria de las 36 baterías A tengan una duración media que sea menor de un año, más que la duración de las 49 baterías del fabricante B, serían de un 99,60%. Listo. Entonces ya ahorita seguiríamos con el cuarto punto, que es el último, de diferencia entre dos proporciones. Hola, bueno, ya seguimos explicando el último tema que se dio durante este segundo corte. Me esperan un momento que ya les comienzo a compartir. Listo. Bueno, el último tema que, como les dije anteriormente, es el de diferencia entre dos proporciones.
proporciones y bueno, sigamos. En ese dice que Z es igual a la proporción de la primera muestra menos la proporción de la segunda muestra menos, abre paréntesis, la proporción de la primera población menos la proporción de la segunda población, cierra, sobre la desviación, sobre la raíz cuadrada de la proporción poblacional por uno menos la proporción poblacional que es Q sobre el número de la primera muestra más la proporción poblacional por 1 menos la proporción poblacional, que es Q, sobre N, que es los datos de la segunda muestra. Bueno, acá nos dice que se supone que 0,16 de las industrias de un área metropolitana 1 son textiles. Acá la ponemos. P mayúscula, P mayúscula. Proporción poblacional, 0,16, el primer dato. Se cree además que en una área metropolitana 2, esta proporción es de 0,11. La pueden ver acá el dato. ¿Listo? Si estas cifras son exactas, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria simple de 200 industrias del área 1, nos están dando los datos, y una muestra aleatoria simple independiente de 225 industrias del área 2, 120, arrojen una diferencia entre las proporciones muestrales mayor o igual a 0,10? ¿Listo? Igual o mayor a 0,10. Esa partecita que se la ven grande. Igual o mayor o igual, perdón, de 0,10. Aquí la Q, como ya se los expliqué a ustedes, es 1 menos la proporción poblacional 1 y Q2 es 1 menos la proporción poblacional de la muestra 2, de la población 2, digo. Entonces acá dice, la primera dice que P1 menos P2, eso son proporción muestral, pero como la proporción muestral solo nos da 0,10, entonces solo se manejaría en una. No nos están dando otra, entonces simplemente se da 0,1 o 0,10, que es lo mismo. Se dice de 0,1 menos 0, menos 0, cierra signo de paréntesis, menos 0,16 menos 0,11 para un resultado de 0,05. ¿Listo? Y ese es el resultado. En la parte inferior es raíz cuadrada, abre paréntesis acá, de 0,16 por 0,84 sobre 200 y más 0,11 por 0,89 sobre 225, que es el número de industrias de la población 2, de la muestra 2, perdón. Dándonos de un resultado, esto se divide con esto y ese es el resultado. Se pueden ver. ¿Listo? Esto es 1,02. Vuelvo y les explico. Cuando después de la segunda, el segundo decimal no supera el 5, entonces cuando se está buscando en la tabla, el número queda 1,50. Pero si en vez de un 2 hubiera un 5, sería 1,51. Como hay 1,50, no sé, voy a compartirles para que vean cómo se ve la tabla. Espérenme en un momento para que voy a compartir otra vez toda tu pantalla. Listo. ¿Ahí la ven? ¿Ven la tabla? Sí, ya toca es agrandarlo un poquito porque se ve muy chiquitito. Listo. Como yo les quedé que antes de que se cerrara esta grabación les iba a explicar. Entonces, 1,50 es el que vamos a buscar, Miguel. 1,50. Entonces, vamos a la tabla, ampliamos
Y empezamos. Acá tenemos parte negativa y parte positiva. Como es positiva, buscamos el 1,5, ¿cierto? Y es 1,50. Como es 1,50, se elige esta. Serían 0,9332. Si fuera, por ejemplo, 1,85, entonces 1,8 y se buscaría el 5. 1,85 sería por aquí, 96,78. ¿Sí lo pueden ver? Aquí. Entonces es para que vean cómo se busca en la tabla. Si fuera negativo, si fuera menos 1,50, entonces subimos, se busca el menos 1,5 y se busca el cero. En este caso, el cero en esta parte superior está de último. Entonces buscaríamos 1,0, sería igual a 0, 0, acá, este de arribita, 0,0668. Pero bueno, el dato que estamos buscando es 1,50. Y como les mostré, 1, aquí está el 0, 50. Este es el dato. 93, no, 0,9332. Pero como Excel es un poquito más exacto, el resultado es 93,35%. Pero vuelvo y les digo, en la parte superior les dije que tuvieran en cuenta eso que fuera mayor o igual. Cuando dice mayor o igual, digamos que de un 100%, el 93,35 es hasta eh, el dato que nos pidieron, que fuera no mayor o igual al 0,10 la diferencia entre las dos proporciones. Pero en este caso, nos están diciendo que sean mayor o igual. Entonces, sería de lo que explicamos en los diferentes temas anteriores. Es a uno, que es el 100%, se le resta esta porque están pidiendo superior y es igual al 6,65%. Bueno, entonces la pregunta que nos dicen es exactamente, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria simple de 200 industrias del área 1 y una muestra aleatoria simple independiente de 225 industrias del área 2 arrojen una diferencia entre las proporciones muestrales mayor o igual a 0,10? Entonces, la proporción es de 6,65%. Bueno. Entonces ya sigue mi compañera explicando el próximo y último ejercicio. Gracias, compañera. Bueno, vamos con el segundo ejercicio. ¿Me confirmas, porfa, cuando veas? Está cargando. Ya se ve. Listo. Bueno, el segundo punto de diferencia entre dos proporciones nos dice, en una ciudad se cree que el 40% de los habitantes está de acuerdo con un referéndum. En otra ciudad se cree, en cambio, que solo el 15% de los habitantes lo está. Siendo estas cifras correctas, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra aleatoria simples de 100 habitantes, de que cada ciudad arrojen una diferencia de 0,40 o de más en la proporción de habitantes que estén de acuerdo con el referendo? Entonces, estos son los datos a sacar. El P1, que es la proporción, pusimos 0,40, pues que es del 40%. El P2, que es la segunda proporción, del 15%, entonces ponemos 0,15. El Q1 es 0,60, que es 1 menos la probabilidad que tenemos. ¿Listo? Igual con la segunda Q, 1 menos la probabilidad que tenemos, que nos da el 0,85%. La N es el número de personas. ¿Por qué tenemos acá las 200? Pues porque solo nos están dando
un ejemplo de que son solo 100 habitantes, entonces colocamos 100 y 100. Y x1 que sería 0,4, porque nos está diciendo que sea mayor al 40%. En decimales, pues 0,4. ¿Listo? Entonces, nos dice que P1 menos P2, que es la proporción a hallar, que es 0,4, menos la μ1 menos la μ2, que sería 0,40 menos el 0,15. ¿Listo? Entonces, pues acá está la fórmula, como ya lo hemos mostrado. La parte de abajo nos dice que la raíz de P1 de la proporción de la Q1 de la probabilidad que tenemos, ay, espera, Lola, de la Q1 que tenemos, perdón, es que soy yo, mi gata, sobre el número, ¿listo? Entonces, más la segunda proporción de la Q2 también, que es la probabilidad, sobre el segundo número, ¿listo? Entonces, acá nos daría el resultado, pues como ya hemos mostrado que siempre nos da pues, los resultados de la fórmula. Luego de las dos lo dividimos, que ya nos daría el 2,47. ¿Listo? Entonces, esto lo buscaríamos en la tabla. Ya allí en el anterior ejercicio mostró relativamente cómo sería la tabla. Ya el Excel pues nos facilita muchísimo más. Entonces, nos daría el 99,33%. ¿Listo? Pero como el ejercicio nos está diciendo que sea más, entonces, a 1 se le resta el resultado que nos dio del porcentaje. Entonces, 1 se le resta el 99,33%, que esto nos daría un igual al 0,67%. Bueno, esperamos esta grabación, su ejercicios hubieran sido de sagrado, hubieran sido un poco más entendibles. Podemos ver que mediante el Excel y todas estas fórmulas podemos acortar, optimizar muchísimo más el tiempo. Al igual en las grabaciones ahí mostramos detalladamente cómo serían las fórmulas, porque pues nos parece que son muy buenas y les pueden ayudar mucho. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Esperamos haya sido de su agrado y que estén muy bien. Hasta luego, que esté muy bien.